Es 22 de agosto de 2016. El fin de semana se celebran las fiestas patronales do Carmen dos Pincheiros en a Pobra do Caramiñal y las noches de fiesta suelen ser moviditas. Yo siempre he disfrutado y me ha gustado tanto, ¿no? El buceo y sobre todo el buceo a pulmón libre, ¿no? Apnea. Porque entras en ese estado modificado de conciencia sin tomar ninguna sustancia, pero el cerebro lo interpreta como estar en otro mundo, estar aislado de la vida real, ¿no? En Moncloa alguien hace esta reflexión. Si es ETA ganamos por mayoría absoluta, si es el yihadismo, nos sacan del mapa. Nunca tuve ningún documento, ningún informe, ningún dato de ningún servicio de inteligencia del mundo que dijera taxativamente esto ha sido un atentado de Al-Qaeda. Que Aznar y su gobierno mintió es algo que nadie de buena fe pone en duda. Para dar este último bloque me acompañan Luis Velo, que es el productor del podcast El Desafío ETA, Toni Garrido, que es el productor de los podcasts El Móvil de Méndez y Justicia Universal y director de Storylab, que es una de las productoras de audio más premiadas de España, y Carles Porta, que es el creador del podcast documental ¿Por qué matamos?, un gran éxito en Audible. Bienvenidos a este evento y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un placer. El documental es un género que parece especialmente diseñado para el audio. Yo esto lo he hablado mucho contigo, Toni, donde tiene un espacio que no hay restricciones para conectar con la audiencia. Y las historias se hacen anchas y profundas, donde encontramos géneros tan variados como la historia, el true crime, la economía, la política o las revoluciones sociales. Yo creo que con vosotros, que sois tres de los grandes productores de más prestigio de España en el documental sonoro, me gustaría saber cuál es vuestra opinión de qué es lo que realmente está aportando el podcast a este género, al género del audio documental. Luis, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que mucho, porque a nosotros los productores que estamos en la parte audiovisual, cuando tenemos la oportunidad de trabajar con vosotros, es una grandísima noticia. Nos amplía mucho la capacidad de comunicar lo que tenemos y trabajar específicamente para vosotros. Como un ejemplo, este producto que estamos haciendo para vosotros ahora, los atentados del 11 de marzo, nosotros tenemos pues cientos de horas grabadas y ahora mismo estamos además produciendo horas exclusivas para el Audible. Todo ese conjunto de contenidos lo estamos limitando a 4 horas en una obra audiovisual, ¿no? Entonces, la capacidad, la gran noticia para nosotros es poder trabajar con vosotros y contar de una forma mucho más amplia y profunda una historia tremenda que tiene muchas vertientes, ¿no? Porque una historia que empieza con unos atentados en una estación de tren, bueno, en varias estaciones de tren, empiezan ahí a aparecer muchas historias, la historia de las víctimas, las historias de los profesionales que ayudan, de los héroes anónimos. Había elecciones, hay una historia política, un debate político, hay debate de los medios de comunicación muy interesante, cómo actúan los diferentes medios de comunicación, hay una investigación policial, hay un principio de que los atentados son ETA, y luego todo eso se va diluyendo hacia los terroristas islámicos. Hay una investigación policial, hay un juicio, hay muchas historias alrededor de un hecho, ¿no? Y eso encapsularlo en 4 horas es más complicado. Y eso es imposible. Nosotros en 4 horas puedes hacer una selección. Audible nos da unas posibilidades tremendas y yo creo que de cara a la audiencia es mucho más interesante poder profundizar en 10 o 12 temas específicos que en 2 o 3, que es una obra audiovisual, ¿no? Entonces las posibilidades son inmensas. En eso, si me permites, Luis, y de verdad gracias por la invitación, es un placer estar al lado de 2 de los grandes narradores. Carlos es probablemente el mejor y más grande narrador del género, y Luis está al frente de grandes producciones. En eso yo, déjame decirte que creo que es que el audio demanda contexto. O sea, el audio te pide, mientras que la narración periodística audiovisual
necesita de una frontalidad muy directa, de tengo que contarte esto y tengo que mantener tu atención, y a ti te exigen además como productor que cuando alguien le dé a play, cuando vea algo, necesita que todo el rato esté impactado y emocionado. No, el audio necesita contexto, necesitas explicar qué pasaba en España el 11M para entender cómo afectó a unos y a otros. Es decir, el audio demanda de un contexto mucho más amplio para entender la historia. Y como oyente, además, que yo, sobre todo lo que soy, es un gran oyente, yo escucho súper bien, ahí sí que me atribuyo todo el mérito. Yo creo que como oyente lo agradeces. O sea, cuanto más contexto me des en la historia, cuanto más periodísticamente me expliques qué es lo que estaba pasando políticamente antes de que unos yihadistas pusieran unas bombas en unas vías de un tren y en un tren, necesito que me cuentes qué es lo que estaba pasando. Y eso va a mejorar mucho el relato. Y eso la tele, Luis, sí. Casi que te lo penaliza. Pues son diferentes, son conceptos totalmente diferentes. En la obra audiovisual es muy importante el audiovisual. Es muy importante los recursos, es muy importante el director, cómo tú tratas la imagen. En el audio es muy importante el contexto, el contenido y sobre todo te da la posibilidad de contar muchas más cosas que se te quedan en el tintero y que para nosotros son tremendamente interesantes. Y tú hiciste una cosa que no se pueden llegar a conocer nunca si no está el audible, ¿no? Y tú hiciste, por ejemplo, una cosa, porque también hay un ejercicio de imaginación en el periodismo. O sea, estamos acostumbrados a un relato solamente riguroso, concreto, veraz. Vosotros hicisteis el docu sobre ETA. Desafío. El desafío. Hicimos Amazon, lo hizo Amazon, nosotros fuimos los productores. Pues hicisteis cosas que necesitan también de imaginación. O sea, necesitan no solamente de un relato puramente periodístico, sino también existe la necesidad de dar un contexto, una vez más, y de una imaginación a un relato que es muy emocional para todos. Y yo creo que una vez más el periodismo se beneficia de tipos como Carlos, que a la historia real le añade mucho más allá del relato puro y duro, ¿verdad? Eres muy amable. Es que yo admiro mucho a Carles, de verdad. No, muchas gracias. Tú tienes muchos premios y tengo que aprender de gente como tú. Claro, no sé, sí, yo manejo mejor el marketing. Bueno, pues a ver si hablamos. No, nosotros intentamos llegar a las emociones. Aquello que se dice siempre de que la realidad supera la ficción, eso es muy cierto. Pero un día escuché a un tío que se llama Juan Buixeras, hace un tiempo presentando Amazon Audible, que dijo: no hay nada más poderoso que una buena historia bien contada. Mira qué fácil y qué difícil a la vez. Y eso es lo que intentamos nosotros, ¿no? La realidad está ahí. La realidad te da unos elementos impresionantes. Pero tienes que contarlo bien, porque está al servicio de todo el mundo. Todo el mundo puede disponer de esa realidad. Pero contarla con orden, con intensidad, con las modulaciones necesarias, con pasión y, sobre todo, tocando emociones, creo que es lo que convierte, como mínimo creo, nuestro True Crime en algo específico, en algo especial, además muy íntimo, porque tú hablas directamente con el oyente. O sea, la televisión es un producto que se consume un poco más en general. O sea, nadie consume la televisión casi con auriculares, pero la historia que se descarga a alguien y se la escucha le entra muy por la piel. Y eso es muy importante. Ahí tiene que haber una intensidad, tiene que haber una precisión, un rigor, desde luego, porque si patinas en un dato, estás muerto. Tienes que tener muchísimo rigor. Y luego eso, las emociones, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una voluntad muy clara de hacer enrabiar a la gente. ¿Por qué no detienen al malo? De emocionar a la gente. Qué tristeza, qué dolor en torno a un asesinato, a una desaparición. Luego el thriller constante. La gente que hace ficción hace maravillas, pero es que la realidad te da esas maravillas y tienes que ponerla en orden. Y ahí es donde creo que está un poquitín el ejercicio. Y luego narrarlo con neutralidad. A mí me gusta muchísimo la neutralidad. No meterme en la opinión del oyente, que opine lo que quiera. Y ya para finalizar, ya no me enrollo más, el hecho de que nosotros no tenemos expertos, tenemos protagonistas, pero son reales. No tenemos a un guardia civil, tenemos al guardia civil que tuvo la emoción de recuperar el teléfono de Diana Kerr. Eso no tiene precio y eso se transmite y creo que con todo esto conectamos muy bien con la gente, creo. Sí, yo voy a hacer una queja, voy a lanzar una queja ahora mismo. Es que Carlos tiene una serie maravillosa, ¿Por qué matamos? La premisa es ¿por qué matamos? La serie es increíble, pero no lo explicas. No llegas a decir por qué matamos, coño. Bueno, pero te doy los datos para que lo decidas tú. Yo he pensado, me lo vas a explicar además, por fin. Pero ¿A quién además, nos lo va a contar? Además, yo creo que cada
asesino tiene su motivo. Y es lo mismo que ¿por qué amamos? O sea, cada uno ama por una razón diferente, cada uno mata por una razón diferente. Lo que nosotros decimos muy claramente es, vamos a ver si este relato nos permite entender por qué los humanos matamos a humanos. Es fantástico. Y ahí entra la sintonía. Bueno, yo lo que realmente creo es que el audio te da ese contexto para poder contar tus historias sin corsés, ampliamente, con investigación, con rigor, pero también con pasión. Y el ser humano es tan complejo que uno de las... O sea, te iba a preguntar, ¿y por qué el true crime? ¿Por qué triunfa el true crime? Porque forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Seguramente el querer entender por qué el hombre puede ser así de malvado. Yo creo que sí, eso es muy importante, pero además creo que funciona muchísimo más cuanto más cercano es. El acabar pensar que tu vecino puede ser un asesino. Y eso es muy intrigante. La intriga, el relato, el true crime al final tiene los componentes más potentes de cualquier relato. Tienes personajes extremos, o sea, la víctima, el asesino, el malo. Tienes gente luchando por encontrar al malo, la Guardia Civil, la policía, los investigadores. Tienes un thriller permanente. Tienes giros narrativos constantes. Y es real, es real. Podría pasarte a ti. Y yo creo que eso atrapa mucho, atrapa mucho. Sobre todo, creo yo, si no lo vistes de sangre innecesaria, de exageraciones innecesarias, de pensar que poner adjetivos terrible, coño, todo es terrible. Pero darle fuerza a eso hace para mí que el true crime, porque fíjate, los grandes true crimes americanos son más potentes por lo que pasa, por no cómo pasa. Y eso es muy potente. Retratar esa realidad con esa neutralidad y esa fuerza que tiene por sí misma, para mí es lo que atrapa. Cuando te enfrentas, Luis, por ejemplo, como productor de temas sensibles y de alguna manera muy relacionados con la historia muy cercana de España, les cuentas que lo que estás buscando son sus declaraciones o sus intervenciones para hacer un podcast que hable de esto, ¿vale? Del 11M o cómo fue ETA, el desafío ETA, ¿cómo reaccionan las gentes? O sea, cuando saben que no va a ser para televisión, sino que va a ser para un Audible, ¿cómo es su reacción? Tú como productor, ¿qué te encuentras? No hay una diferencia en la reacción de las personas. Ellos lo que quieren es... Mi pregunta es si se sueltan más, si te cuentan más cosas porque saben que va a estar en Audible y no en tele. No especialmente, porque al final nosotros al entrevistado le hacemos una entrevista única pensando en Audible, pero una entrevista única que vamos a utilizar para los dos. Y luego hacemos entrevistas exclusivas para Audible. Entonces, no, en general los entrevistados son de diferente tipo. Nosotros en estas historias estamos entrevistando a víctimas. Cuando entrevistas a víctimas o a héroes anónimos, bomberos, taxistas, sanitarios que llegan y se encuentran lo que se encuentran, esas entrevistas son muy emotivas. Yo creo que todos hemos llorado mucho editando, incluso en directo, ¿no? Porque son historias tremendas. Cuando entrevistas a un político es totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Ellos te cuentan su visión de lo que pasó y su historia personal y cómo actuaron y por qué actuaron así, ¿no? Cuando entrevistas a periodistas, pues es muy curioso porque periodistas de diferentes medios opinan totalmente diferente sobre lo que pasó allí y es muy sorprendente, ¿no? Incluso algún periodista te sorprende porque te cuenta una historia diferente a lo que ha escrito durante muchos años, ¿no? Y te sorprende, ¿no? Y luego ya cuando entrevistas al mundo de los terroristas, pues te puedes imaginar, ¿no? Y es muy interesante también las fuerzas de seguridad, cómo ellos investigan. Aquí hubo muchas dudas en la investigación, ¿no? Y cómo ellos... O sea, el approach, independientemente si es audio o si es vídeo, el approach a cada entrevistado es muy interesante y lo trabajamos mucho. Nosotros cada entrevista hacemos 60, 70 preguntas y el equipo de nuestros periodistas, Ana, Pilar y María y José y Andrés, hacen un trabajo extraordinario de preparación de cada entrevista, ¿no? Para intentar sacar el máximo provecho para que se vea en Audible. Ok. Toni, tú como productor de El móvil de Méndez, de Justicia Universal, de X-Ray, que ha tenido tantos premios, y ahora abordas un proyecto con Audible que vamos a estrenar próximamente que se llama Hierba, sobre el mundo de la marihuana.
¿Qué te motiva cuando te piensas en quiero innovar en este formato que es tan amplio a la hora de desarrollar un audio documental? ¿Por qué has hecho Hierba? Porque es un temón. O sea, tú lo decías y lo señalaba Carlos, porque esto va de buenas historias y todo lo que rodea a la hierba es un historión. Es una planta que crecía libremente en las montañas y que alguien penalizó. No sabemos muy bien por qué. Y es lo que trata de responder a esa pregunta y, sobre todo, viene una gran revolución de consumo en los próximos meses, en los próximos años, que tiene que ver con la hierba, con sus múltiples usos, algunos psicotrópicos y otros mediante el CBD, que no tienen nada que ver con lo que pensamos. Pero déjame decir una cosa, es que ha dicho Luis muchas cosas muy interesantes y una en concreto, y a mí me parece que es una de las virtudes que tiene pensar un proyecto como Hierba cualquier otro con Audible. En Audible no hay sesgo. Tristemente vivimos en un entorno donde los medios de comunicación, incluso dependientemente de dónde se ubiquen, tienen un posicionamiento concreto. Fíjate que el sesgo, antes ellos contaban las noticias y daban su opinión sobre ellas. La noticia que contaban tenía un matiz y era su opinión. Ahora ya directamente solo ponen las noticias que rectifican su opinión. O sea, empiezan a hurtarnos información solamente para seguir teniendo razón. Claro, en Audible no pasa eso. En Audible simplemente quiere contar buenas historias. Tú lo dices, lo más importante aquí son buenas historias. Da igual si votas a un partido, da igual si no hay sesgo. Nadie, y nosotros que hemos trabajado intensamente con vosotros, nadie jamás ha hecho ningún tipo de valoración editorial, más allá de la calidad, más allá del interés, más allá de la eficiencia de la historia. Nadie, jamás, ni Arantxa, ni nadie se ha dicho, oye, no, esto mejor no lo digas, porque no nos viene bien. Eso, tristemente, es muy habitual en los medios de comunicación en este país, con lo cual, a nosotros que nos dedicamos a contar historias reales y veraces que no tienen editorial, simplemente son cosas que han ocurrido y que además la palabra, y en eso Carlos me va a dar la razón, esto desde al principio fue verbo. La mejor forma de contar algo, lo primero que pasó fue alguien que fue a contarle a otro lo que había visto que había pasado. Bueno, pues eso es la base del periodismo, ¿no? El hecho de poder trabajar con esa libertad, por ejemplo, con Hierba, pues sigue siendo un tema en el año 2021 llamativamente, es un tema sensible. Probablemente ya hay un partido en este país que dice, oye, esto hay que arreglarlo porque estamos persiguiendo a gente que lleva un pedazo de una planta en su bolsillo sin procesar, simplemente por llevar la planta. Todavía seguimos persiguiendo a esa gente. No ha habido ni una sola indicación editorial. Vamos a contar una historia maravillosa que ocurre en nuestro país, pero que va alrededor de todo el globo. Vamos hasta Canadá, hablamos con expresidentes mexicanos, porque es un asunto global y que no sabíamos que nuestro país, personajes de nuestro país están implicados. Entonces, yo creo que de verdad va a ser una de las grandes historias del año. Pero sobre todo, vuelvo a poner en valor el hecho de poder trabajar con la libertad de que todo lo que dices simplemente va en favor de la buena historia, no de ningún otro tipo de interés. Perdón, ¿y cuándo escuchamos esto? Lo sabe Juan. Cuando lo diga, lo dice él. Pronto. Y lo del 11M también me interesa mucho. Lo del 11M es súper interesante. Tú estás abonado, quiero decir. Oye, Juan, yo estoy abonado, pero... Perdón, lo que ha hecho Tony, y eso va para ti, y creo que es muy interesante. Tony ha trabajado en medios de comunicación importantes de este país y efectivamente vosotros tenéis un valor que es la no condición ideológica de Audible. Porque efectivamente todos los que hemos trabajado en medios estamos muy condicionados y no hay más que leer y escuchar para... Y es verdad lo que dice Tony, que vosotros no ponéis ningún condicionante. Nosotros hemos trabajado en dos temas muy sensibles, ETA y 11M, 0 indicaciones, y es un valor añadido. Antes ha habido un pequeño debate de que los medios empiezan a lanzar sus propios podcasts y que se van a entrar ahí. Vosotros tenéis ese valor que ha dicho Tony, el no condicionar el contenido, ¿no? Muy importante. Bueno, lo defenderemos desde luego. Porque la gente al final no es imbécil. Y la gente lo percibe. O sea, yo también como oyente, cuando voy a un sitio ya sé lo que me van a contar. Bueno, tengo la garantía, Luis, de que no sé lo que me van a contar. Sé que me van a contar algo muy bueno y que va a estar muy cerca, la verdad. Pero no va a haber nadie diciéndome, pues fíjate aquellos o los otros. Nosotros en dos proyectos muy jodidos, 0 condicionantes. 0 condicionantes. Bueno, pues de eso se trata. Luis, Tony y Carles, creo que hablo en nombre de todos cuando os digo que los documentales son, sin duda alguna, una de las mejores formas de comprender la información, aprender y profundizar sobre multitud de temas que nos sorprenden. Y desde luego que estamos en un entorno donde tenemos que innovar y hay mucho por llegar. Y en este caso yo creo que hay muchas buenas historias por contar y eso es lo que realmente es divertido. Hoy a lo largo del evento hemos podido
podido ver gran variedad de géneros que cubrimos con nuestro catálogo, siempre pensando en ofrecer lo que nuestros usuarios quieren escuchar. Y tras un año de servicio, podemos ya sacar una conclusión nuestra de los géneros de podcast favoritos de nuestra audiencia. Han sido, y por el siguiente orden, el True Crime, con el 23%, vamos Carlos, ¿vale? La ficción, con el 18%, la comedia, con el 17,5%, los documentales, con el 12,5%, y los contenidos sobre crecimiento personal y meditación, con el 8%. Esa es la radiografía del mundo del podcast en Audible a lo largo de un año. Seguiremos y veremos cómo va cambiando, pero esto es lo que los primeros datos nos arrojan, ¿vale? Tenemos algunas preguntas que nuestros compañeros de prensa quieren hacernos, así que allá vamos. Vale, para mí, ¿cuál es el número aproximado de podcasts originales que tenéis previsto estrenar en el 2022? Toma ya. ¿Cuáles son los géneros y formatos que mejor os están funcionando en la plataforma? Yo creo, y si no me equivoco, que tenemos para el 2022 un crecimiento aproximado en Audible Originals de un 55, 56, 57%, ¿vale? En función de lo que tenemos ahora. Esto alineado con los datos que ya os hemos contado con respecto a los podcasts que hemos estrenado en el 2021. Y en los géneros, lo acabo de mencionar, el True Crime con este 23%, la ficción, la comedia, los documentales y el mindfulness. Para Luis, ¿qué puede aportar el podcast como complemento a un proyecto audiovisual? Mucho, muchísimo. Nosotros estamos felices de poder desarrollar el Audible como complemento porque yo creo que lo he contado antes. Nosotros, por ejemplo, a un presidente del gobierno o a una víctima estamos hora y media, 2 horas en una entrevista y en el audiovisual aparece en 5 o 6 minutos. Entre comillas, tiramos mucho contenido muy potente a la basura, ¿no? La hora de desarrollar todo lo que tenemos en Audible, entre comillas, es ilimitado. Nosotros en Audible, en este caso, vamos a hacer 24 capítulos, con 24 estructurados en temas completamente diferentes, ¿no? Entonces, las posibilidades para nosotros son tremendas, en cuanto a comunicar todo lo que hemos investigado, ¿no? Y tengo una última pregunta mía hacia Tony como innovador de formatos. ¿Y la tecnología? ¿Qué viene de tecnología? Bueno, ¿el binaural? ¿Qué viene? Claro, me parece, en hierba y binaural, no hago spoiler cuando digo que el sonido nos va a subir, nos va a meter en un height. No, yo creo que es fundamental que añadamos a todo lo que hacemos una capa de tecnología, ¿no? Creo que tenemos que pensar mucho y muy bien y muy sensatamente cómo contar mejor las cosas. Llevamos muchos años, vuelvo a insistir, al principio fue verbo, esto es la palabra, pero ya tenemos herramientas que nos van a ayudar a contar mejor las cosas. La inteligencia artificial, que ahí vamos a tener un debate, en algún momento tenemos que hablar de cómo la inteligencia artificial puede reproducir voces sintéticas de personajes vivos o muertos en determinados momentos de su vida. Nosotros, tú antes mencionabas a X-Ray, nos atrevimos a poner voz a Franco y lo más costoso fue decidir qué edad tenía Franco, porque podíamos modular. Franco no tuvo siempre esa voz, siempre tuvo una voz atiplada, pero nunca de esa forma tan lamentable como en los últimos años. Digo, en su forma, en el fondo siempre fue lamentable. Pero me parece que tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a contarlo mejor, ¿no? El sonido binaural, es decir, poder recrear desde distintas perspectivas en una sala por donde ataca el sonido, sea para fumarse un porro o sea para recrear un crimen, es un elemento maravilloso, porque como decía Carles antes, los cascos han generado, desde que los teléfonos empezaron a incluir los cascos, generaron una relación distinta con el sonido. Probablemente, Luis, cuando tú metes una imagen, me da igual si son los atentados en el aeropuerto o en el 11M, el sonido y la imagen casi que frena la potencia emocional del sonido. Al ver la imagen, tu cabeza no tiene que hacer el proceso de imaginar qué es lo que está ocurriendo. Cuando hurtas la imagen, solo tienes sonido, tienes que producir tú en tu cabeza la imagen de lo que está ocurriendo, y eso siempre es mucho más emotivo. Y ahí es donde la tecnología debe ayudarnos de una forma técnica, sensata, sencilla. Yo el otro día descubrí una aplicación de un señor en San Francisco que me parecía maravilloso, y es que jugaba con los cascos. Yo me ponía el izquierdo y tú el derecho, empezaba a contarnos una historia que en un momento cambiaba y nos obligaba a jugar.
simplemente eso, paneando de izquierda a derecha, que esto es el estéreo de toda la vida. Me parece que tenemos que jugar esa liga de la tecnología y llevamos muchos años desde la imprenta leyendo de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Bueno, eso ya cambió, la gente ya no lee de izquierda a derecha ni de arriba a abajo. Con el sonido estamos en una transformación absoluta, total y profunda de las posibilidades en cuanto a la experiencia, que eso no lo tienen, perdón Luis, ahí lo siento, no tiene audiovisual. Yo trabajo para audio también. Eres doble agente, Pero es verdad que mientras que la imagen te exige permanecer sentado delante de algo, prestando atención y bueno, siguiendo la historia de una forma bastante pasiva, el audio te permite conocer la experiencia y compartirla. Y además tú antes contabas cómo nos consume la gente y me parece maravilloso que alguien cocinando esté escuchando un trabajo forense descrito por Carlos Porta, ¿no? Me parece que... Yo escuchaba X-Ray. Fuiste tú. No, sí, yo y muchísimos más. Pero lo que voy a decir, la tecnología, muchas gracias, la tecnología es fundamental en un futuro inmediato en la experiencia sonora vinculada a las grandes historias. Me da igual si es comedia, me da igual si es interpretación y sobre todo nos va a ayudar a los que queremos contar historias y iluminar un poco el camino a veces muy difícil del periodismo, nos va a ayudar mucho a llegar antes y mejor a los sitios. Muy bien. Bueno, me están diciendo desde producción que tenemos que terminar. No, que se ha enrollado mucho, Carlos. No. La culpa ha sido de Castelo, que ha iniciado él. Por lo que os agradezco muchísimo el que nos hayáis acompañado hoy aquí. La verdad es que es un lujo, ¿vale? Muchas gracias a los tres. Y bueno, vamos a poner fin a nuestro encuentro. Creo que hemos tenido el honor de charlar con algunos de los profesionales del podcast más importantes de nuestro país, con escritores, con guionistas de éxito, con grandes voces que colaboran con Audible en España. Y además hemos podido abordar los temas que consideramos fundamentales para entender este gran formato y sus muchas posibilidades. Quiero agradecer una vez más a todos los participantes el que hayan estado hoy aquí con nosotros en este encuentro y también a todos los que habéis seguido el evento de manera virtual. Un saludo y muchas gracias de nuevo a todos por haber formado parte de este audio entretenimiento más allá del podcast. Hasta otra ocasión.